Más allá de estas noticias de última hora, seguimos mirando con lupa esas medidas anticrisis del Gobierno español que entran hoy en vigor y saludamos a José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda de Gesta. José María, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, desde Gesta decíais que estimabais que el coste de bajar el IVA de la luz del 21%, recordemos, pasó al 10% el año pasado y ahora ha pasado del 10% al 5%. Decíais que el coste de esta bajada iba a oscilar entre 430 y 460 millones de euros en los próximos 3 meses. ¿Se sigue manteniendo esa perspectiva? ¿Cuál podría ser el impacto de esta medida? Bueno, digamos que el día 30 de junio hubiera vencido esa rebaja al 10% y volvería la electricidad, el consumo de la electricidad a ser grabado con el 21% de IVA, y este Real Decreto que se prorroga una medida, no exactamente esa, sino otra nueva, al 5% del impuesto del valor añadido para esos consumos de electricidad hasta 10 kilovatios de potencia instalada, entonces ahí estaríamos hablando de una cifra algo superior, en torno entre 860 y 920 millones de euros en ese semestre. José María, ¿esta rebaja del IVA de la luz es una medida suficiente o podríamos hablar de una medida paliativa que debería ser compensada con otras soluciones? Bueno, esta es una medida que se aplica con carácter general a todos los hogares y esto, en principio, es una medida que es algo regresiva, porque no es lo mismo un hogar de una persona o de unas familias que puedan tener menos ingresos o que sean vulnerables energéticamente, de aquellos que tengan la suerte de vivir en una gran villa de lujo o que puedan tener, entre otros servicios, una piscina o una buena climatización para ese hogar. El consumo de esa segunda vivienda va a ser mucho más alto y de esta rebaja del IVA al 5% se van a beneficiar con carácter general todos los ciudadanos, pero se va a concentrar ese beneficio en aquellas personas que puedan tener una renta o un patrimonio mucho más saneado. En ese término, en ese sentido, podría ser regresivo. Y ahí nosotros creemos que sí que se deben adoptar otras medidas, algunas que se han incluido en el decreto ley del sábado, como pudieran ser aquellas que tratan de mejorar el consumo, la utilización del transporte público, como esa rebaja del bono de transporte, el 50%, el 30% si es de ámbito regional, y adoptar otras medidas que vayan a reducir esa dependencia energética de las viviendas, de los hogares, para no tener, digamos, estos consumos tan elevados. Desde luego, podrían ser medidas que pudieran ir enfocadas a la rehabilitación energética de las viviendas, a la instalación de placas fotovoltaicas en los domicilios o los edificios, pero también líneas de ayuda para aquellos barrios donde se concentran población que no tienen tantos recursos para adecuar climáticamente o energéticamente sus hogares, y ahí pues podrían ser ayudados a esas familias con un gran porcentaje de subvención, de ayuda para lograr esta finalidad. Y de esa forma, pues combinando la bajada del IVA con este tipo de medidas, pues creo que podríamos conseguir una menor dependencia energética en nuestros hogares. De hecho, José María, son 4 las medidas que exponéis desde Gesta para poder contribuir a ese abaratamiento de la electricidad. Mencionabas ahora medidas que ayuden sobre todo a reducir la dependencia energética de los hogares, también esas ayudas al transporte público, y también hablabais de prorrogar más allá del 31 de diciembre las ayudas en el IRPF aprobadas para incentivar esas obras de rehabilitación energética. Bien sabemos también que gran
gran parte del ahorro energético que podemos hacer empieza por los hogares, por tener unos hogares más preparados ante la posible escapada de frío o de calor, poder mantener una temperatura óptima para poder reducir ese consumo de energía eléctrica no renovable en nuestras casas. Es ahora mismo también una de las medidas, por tanto, que estabais defendiendo. Es una medida que podría exponer el Gobierno de cara a próximas intervenciones. Sí, no ocurre con esta medida que sea una medida que vaya a finalizar inmediatamente, es decir, finalizarán dos de esas modalidades, la de la instalación de placas fotovoltaicas o la mejora de las obras energéticas en las viviendas o en edificios. En las dos primeras modalidades, con deducciones en la cuota del IRPF del 20 o del 40% de las inversiones que se realizan para esas respectivas finalidades, pero son unas deducciones tributarias que no son muy conocidas. Estas se aprobaron en octubre del año pasado precisamente para intentar contener el precio que ya se veía que estaba entrando en una espiral de crecimiento que parecía no tener fin, y pretendían pues que estos hogares, estas personas, estos propietarios, porque no solamente se pueden aplicar estas deducciones para la vivienda habitual, sino también aquellas que tengan una vocación de entrar en el mercado del alquiler, pues pudieran realizar estas obras de rehabilitación energética, pero son unas deducciones que no han sido muy conocidas. De hecho, está próxima a finalizar la campaña de la renta del año 2021 y hay muy pocas personas que han utilizado esta deducción en cualquiera de sus tres modalidades. Pero es verdad que esa vence el día 31 de diciembre de este año. Deberíamos tal vez darle una mayor publicidad para que las personas pudieran acogerse, las personas interesadas pudieran acogerse a ella, y una vez que estemos ya próximos al vencimiento del año, sí sería bueno que se prorrogara esta medida para el año fiscal siguiente, el año 2023, para que venzan en la misma fecha las tres modalidades de esta deducción. La tercera es cuando esas obras de rehabilitación se extienden a edificios residenciales, principalmente con unas deducciones que pueden llegar al 60% de la inversión realizada. Bueno, pues de esa forma se igualarían las tres modalidades, su plazo de vencimiento a 31 de diciembre, no de este año, sino del año próximo, y un mayor número de personas podrían ver rebajadas sus facturas del consumo energético gracias a estas deducciones en el IRPF. José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda, como siempre, muchísimas gracias. Igualmente, muy buenas tardes.